Seguramente en los últimos años te has estado preguntando por qué seguimos obedeciendo sistemas que no nos quieren libres. Y no solo me refiero a las políticas, a las leyes o a los gobiernos, que para eso tendríamos un buen vídeo, sino me refiero también al entretenimiento, a las noticias, las redes sociales, las películas, todo diseñado para distraerte, para no prestar atención a lo realmente importante de tu vida, para que te fijes en esta mano mientras tu vida y lo importante está aquí, en la otra. Hoy vamos a hablar del control de masas y de cómo el gobierno galáctico ha conseguido dominar a los espectadores, o mejor dicho, a su ciudadanía, para que obedezca y no se rebele. Soy Begordoy, autor de ciencia ficción, y hoy vamos a hablar del control de masas, de cómo funciona y cómo lo han implementado en el universo de Teia. Lo primero que tenemos que pensar es que el control de masas como tal no es algo nuevo, no es algo reciente con las redes sociales o con las últimas noticias o periódicos. Esto viene de mucho antes, es muy antiguo y todos los sistemas de poder lo han tenido de una manera u otra. Y también podríamos decir que se trata de una de las obsesiones más importantes de la gente que posee el poder, porque al final lo que quieren es mantenerse en él, mantenerse en esa silla, en ese control del resto de la población. Al final somos humanos y uno quiere dominar al resto. Como digo, esto viene ya de muy atrás, y una de las frases que podríamos hacer referencia para tener una idea sería la de pan y circo. Seguramente la habréis escuchado en algún momento, y esta hace referencia a la antigua Roma, donde al final los ciudadanos, cuando estaban inquietos debido a las políticas, a las pérdidas en las guerras y demás, el emperador sabía qué hacer. Lo que montaba eran juegos, era espectáculo en el Coliseo y al mismo tiempo daba comida gratis, daba pan totalmente gratis. De tal manera que la ciudadanía iba a ver a los gladiadores morir en la arena y al mismo tiempo a llenarse la tripa. Una manera no de espectáculo, sino de controlar a la población que al final veía, o mejor dicho, se desahogaba viendo a los gladiadores y a los luchadores morir en la arena, mientras directamente comían en sus asientos. Esto ha ido cambiando, o mejor dicho, perfeccionándose a lo largo de los siglos. Durante las monarquías, las cacerías, los desfiles, los juicios públicos, todo estaba hecho para controlar a la población y a la gente noble. Al final, con el siglo XX, llegaron la radio y más tarde la televisión, sistemas que poco a poco fueron instaurándose para controlar a la población, para enseñar lo que uno quiere mostrar e intentar apaciguar las aguas. Y hoy en día tenemos el circo montado a nuestro alrededor, desde la política convertida en un reality show, en redes sociales y noticiarios que crean escándalos que duran 24 horas, o los influencers de turno que intentan distraerte con 101 cosas. Y al final, aunque el circo haya ido evolucionando a lo largo de todos estos años, la idea con la que se creó no lo ha hecho. La idea de controlar a la población, a la ciudadanía, de hacer que estén distraídos, a que no se pregunten realmente lo importante sobre sus vidas, sobre qué sucede en su vida y a su alrededor. Porque al final, si lo distraes, no se organiza, y si lo entretienes, no se va a rebelar. Y hablando de rebeliones, podemos decir que incluso eso se ha convertido en un producto para contentar a la sociedad, desde películas, documentales de Netflix o incluso debates en prime time. Todo para hacerte creer que sí que hay una rebelión, que sí que hay una lucha real, pero que al final está destinada a controlar a esa otra parte de la población. Una manera para que todo el mundo esté contento y que no se mueva, que no se organice. Todo para dejar que el que piensa o el que organiza el mundo siga haciéndolo, para que nosotros sigamos siendo unos títeres sin cabeza y nos puedan mover a su voluntad. Y si me preguntáis cómo será ese control en el futuro, la verdad es que no os lo podré decir, pero si seguimos con la manera en la que ha ido evolucionando, podríamos decir que será aún más sofisticado, que el lenguaje será aún más preparado y que realmente no nos daremos cuenta de cómo suceden las cosas. Al final podríamos llevarlo a la idea del marketing, que en los últimos años ha cambiado mucho. Ahora ya no vendemos un producto, vendemos una emoción. Y creo que la idea de ese control seguirá el mismo sistema,
un estudio aún más profundo de la manera en la que nos movemos, en la que pensamos y por tanto un ataque más directo a esos puntos que nos van a controlar y a hacer permanecer tranquilos en nuestras casas. Pero aunque no tenga una bola de cristal ni os puedo decir qué sucederá en el futuro, sí que os puedo hablar de cómo funciona en el universo de Teia, en el universo que estoy construyendo. Ahí el gobierno galáctico tiene a la población controlada, no solo por sus fuerzas armadas, sino también a través del espectáculo, a través de los sistemas de juegos de guerra, donde al final la muerte es simplemente un espectáculo para controlar a la población. Se trata de sistemas de contención. ¿Qué significa eso? Pues que al final la gente violenta, la que puede dar problemas, los guerreros, mercenarios, incluso prisioneros, todos los que realmente tienen esa sed de sangre, pueden ir allí a desfogarse y al mismo tiempo a evitar ser un problema dentro de la sociedad o dentro de la galaxia de Teia. Y todo, mientras tanto, creen que se van a convertir en famosos, porque al final eso es lo que vendemos, la idea del espectáculo, donde al final los espectadores, sentados en sus sofás o en sus camas, simplemente disfrutan de la sangre y la muerte en directo. Y todo mientras lanzan su dinero a las pantallas, ese poco dinero que realmente tienen y que les cuesta mucho ganar debido a las políticas del gobierno y de los sistemas. Al final es una manera de tenerlos controlados y de evitar hacerse preguntas. Y esta idea, esta premisa del control, podemos ir entendiéndolo o visualizándolo a lo largo de la historia de la Legión Exiliada. Pero no es hasta el cuarto libro, en Operación Castigo, que es el último que ha salido ahora, que el propio alto director de Calafal, el personaje que realmente se encarga del sistema solar, nos dice la verdad, nos lo dice a la cara, de que al final el gobierno galáctico, les necesita para controlar a la población, porque sin ellos todo sería al garete. Y al principio piensas, no puede ser tanto, pero a medida que lo vas pensando, a medida que vas viendo también nuestra realidad, la realidad en la que vivimos en este mundo, te das cuenta de que tiene sentido, de que al final nosotros mismos no nos rebelamos por mucho que nos hagan, porque al final estamos totalmente anestesiados gracias a ese control de la población, gracias a esas redes sociales, a esos vídeos, a esas películas, a ese reality show en el que han convertido la vida. Y al final te das cuenta de que todo está hecho para que te centres en este punto y no mires nada más. Porque al final, si miras hacia otro lado, te darás cuenta de los problemas reales que hay. Y ahora tú me dirás, pero ¿y no hay nadie que intente hacer algo? Pues sí, sí que lo hay. Y esa es la idea de la Legión Exiliada, este grupo de exsoldados, miembros del Cuerpo de Protección, que intentan luchar contra el gobierno desde ese sistema. Intentan demostrar que ellos no son culpables de los crímenes que les han puesto, de que los han sentenciado. Ellos son una chispa de insurrección, no siguen ningún guión, no son realmente jugadores propios del sistema, no buscan fama o fortuna, lo que quieren es declarar la guerra al gobierno galáctico y derrocarlos para demostrar la verdad sobre todo lo que ha sucedido. Ellos quieren hacer recordar a la gente, a los espectadores, lo que ha sucedido con todo esto, con el enfrentamiento y la desaparición del Cuerpo de Protección. Y en un sistema, o mejor dicho, en una galaxia donde lo importante aquí es olvidar para controlar a la población, esto es muy peligroso. Y por eso en Operación Castigo pasa lo que pasa. Tranquilos que no os voy a hacer spoilers, si queréis saber más tenéis el link por aquí abajo, aunque os recomiendo que empecéis por el primero, que también lo tendréis aquí abajo, que es Operación Rescate. Pero bueno, volvemos a lo importante. Como os decía, en el universo de Teia funcionan de esta manera. El gobierno galáctico se nutre, o mejor dicho, utiliza a los sistemas de juegos para tener controlado a la población. Y si lo lleváramos a la realidad, creo que seguramente podréis empezar a hacer comparaciones. En vez de un sistema de guerra, podría ser un programa, o podría ser un canal entero, o incluso ciertas noticias, o ciertas cosas que se van enseñando. Y es más, a lo largo de esta aventura de la Legión Exiliada, podemos ver también cómo el gobierno empieza a atacarles de manera mediática, usando noticiarios, influencers y otras cosas para mantener el control de la población, para que la gente no se haga preguntas,
para que no les apoye, para que no vea en ellos un posible líder para rebelarse, porque al final eso es lo más peligroso y lo que temen todos los gobiernos, no solo el gobierno galáctico, sino nuestro propio mundo. Y si todo esto ha resonado contigo, si realmente tú crees que hay algo en este mundo que no cuadra, es porque seguramente no cuadre. Pero tampoco podemos hacer mucho. Estamos atrapados en un sinfín de algoritmos, titulares y falsas rebeldías. Aún así, siempre podemos buscar maneras de rebelarnos, ya sea en el mundo real o a través de la literatura. Y por eso está la Legión Exiliada, porque no solo es una historia, es un reflejo, una manera de cuestionar la realidad que vivimos y de buscar una manera para eso, para rebelarnos, para luchar por algo diferente y para buscar la realidad a través de las mentiras que nos cuentan. Si quieres saber más, te he dicho antes ya que tenías la Legión Exiliada por aquí abajo, en los links en la descripción. Pero también puedes suscribirte al canal de YouTube para estar más atento a las novedades y a futuros vídeos, o apuntarte a la newsletter, que también tenéis el link por aquí abajo. Ahí os cuento no solo los avances del universo, sino también cualquier cosita que me parece interesante sobre mi vida como autor o sobre algo que pueda descubrir a lo largo de esta vida tan extraña que estoy viviendo aquí. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.